Bueno, buenas tardes. Hoy les vengo a hablar un poco acerca sobre las bases de datos. Me llamo Luis Enrique Salvador López y comenzamos. Bueno, una base de datos es un conjunto de datos ordenados que están relacionados entre sí y almacenados sistemáticamente. En sí, una base de datos permite el almacenamiento de grandes cantidades de información. Los primeros años de las bases de datos. La primera vez que se escuchó en sí el término base de datos fue en 1963 en California, refiriéndose a ella como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Mucho más antes, en 1884, Hermann Hollerith desarrolló el tabulador electromagnético de tarjetas perforadas con el fin de ayudar en el resumen de información y posteriormente la contabilidad. Luego, en la década de los 50, se da origen a las cintas magnéticas, que estas nos ayudarían a la automatización de la información y realizar los respaldos. En la década de los 60, los ordenadores bajaron de precio con el fin de que las compañías pudieran adquirir uno de estos. Esto dio paso a que se popularizara el uso de los discos, cosa que fue un buen adelanto para aquella época, ya que un disco duro tiene cualquier cosa de información persistente, o sea que perdura en el tiempo. Bueno, después de todo esto, fueron ya dando llegada a las bases de datos de SQL hasta las de la actualidad, que sería como Excel y Access, unas bases de datos contables. Pero actualmente, hoy en día, las bases de datos son dominadas mayormente por IBM, Microsoft y también por Oracle. Bueno, pasamos a qué es una base de datos relacional. Es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos relacionados entre sí. Las bases de datos relacionales se basan en el modelo relacional y directa de representar datos en tablas. En una base de datos relacional, cada fila de la tabla es un registro con un ID único llamado clave. ¿Cómo se estructuran las bases de datos relacionales? Bueno, las estructuras están estructuradas en lógicas de datos, las tablas de datos, vistas e índices. Están separadas de las estructuras físicas de almacenamiento. Esta separación significa que los administradores de bases de datos pueden administrar el almacenamiento físico de datos sin afectar el acceso a esos datos. Para garantizar que los datos siempre sean precisos y accesibles, las bases de datos relacionales siguen ciertas reglas de integridad. Por ejemplo, una regla de integridad que puede especificar que no se permitan filas duplicadas en una tabla para así eliminar la posibilidad de que ingrese información errónea en la base de datos. Bueno, beneficios de las bases de datos relacionales. Las organizaciones de todo tipo y tamaño no utilizan el modelo relacional, simple pero poderoso, para una amplia variedad de necesidades de información. Las bases de datos relacionales se utilizan para hacer un seguimiento de inventarios, procesar transiciones del comercio electrónico, administrar grandes cantidades de información, de clientes de misma crítica y mucho más. Se puede considerar que una base de datos relacional para cualquier necesidad de información en la que los puntos de datos se relacionan entre sí y se deba administrar de una manera segura y basada en las reglas. Y bueno, con esto terminamos nuestra presentación.